Bueno, continuamos con la tercera parte de este capítulo basado en el estudio del periodonto de protección. Ya desarrollamos eh, una parte de este periodonto de protección correspondiente a la encía. Ahora vamos a hablar de la unión dentogingival, que también es otro componente integrante de este periodonto de protección y que dijimos que su función básicamente era la protección biológica. Esta unión dentogingival une la encía, todo el órgano llamado encía, a la superficie dental. Y de esa manera se refuerza este agarre, esta inserción que establece el órgano llamado encía, tanto con el diente como con el hueso alveolar subyacente. Recordemos que la encía se inserta al hueso alveolar subyacente, al periósteo del hueso alveolar subyacente, a través de la red de fibras colágenas que están presentes, formando haces organizados en el conectivo, en el corion de la encía adherido fija. Y después la encía se agarra de la superficie dental, de la superficie adamantina, a través de esta estructura llamada unión dentogingival, específicamente el epitelio de unión. Esta unión dentogingival está constituida por tres estructuras que serían el epitelio sulcular o epitelio del surco, también conocido, identificado como la vertiente interna o dental de la encía libre o encía marginal. Recordemos que solo la vertiente externa de la encía libre forma encía libre. La vertiente interna o dental, según el consenso actual, es el epitelio del surco. Más el epitelio de unión y el corion subyacente, que da irrigación y da sostén a toda esta estructura epitelial, ¿sí? Que prácticamente se continúan sin límites claros, sin límites precisos. Me refiero al epitelio del surco más el epitelio de unión. Entonces, en esta gráfica, tanto de un corte histológico real y un esquema, podemos visualizar la estructura, podemos visualizar la morfología y además las relaciones topográficas existentes entre el epitelio del surco y el epitelio de unión con los componentes adyacentes o regionales. Entonces, la unión dentogingival se compone del epitelio del surco, que es todo lo que estoy señalando, más el epitelio de unión y más ese corion subyacente que les da irrigación y sostén, que sería toda esta lámina propia muy delgada que recordemos en el resumen anterior dijimos que este tejido conectivo es un tejido conectivo laxo, que tiene pocas células y tiene por lo tanto pocas fibras. El epitelio del surco, también llamado epitelio sulcular, corresponde a esta vertiente interna o dental de la encía libre o marginal, que sería todo esto, ¿no? Todo esto es encía libre, y esta encía libre o marginal dijimos que tiene una vertiente externa y una vertiente interna o dental. Según el consenso actual, la encía libre estaría representada puramente por esta vertiente externa, que dijimos que era un epitelio plano estratificado mayormente paraqueratinizado. Y la vertiente interno-dental forma entonces el epitelio del surco, ¿sí? Y topográficamente este epitelio sulcular entonces en el borde libre gingival se continúa con el epitelio paraqueratinizado de la vertiente externa o de la encía libre marginal, y hacia apical este epitelio del surco se continúa directamente sin límites precisos o sin límites claros con el famoso epitelio de unión, ¿sí? ¿Cómo se forma este epitelio sulcular y por lo tanto el epitelio de unión? Porque los dos prácticamente forman una misma estructura, ¿sí? No hay límites claros entre ellos. La diferencia es que el epitelio de unión está agarrado de la superficie adamantina, como ven aquí, lo hace a través de una lámina basal llamada lámina basal interna, y el epitelio del surco no. El epitelio sulcular está adosado simplemente, pero no está fijado a esa superficie adamantina, ¿sí? Yo lo puedo desplazar si introduzco por este espacio un instrumento llamado sonda periodontal, por ejemplo.
Ahora, ¿cómo se forma entonces este epitelio sulcular y por lo tanto también el epitelio de unión? Bueno, se forma durante el proceso de erupción de la corona dental mediante la invaginación de la mucosa bucal, ¿sí? La invaginación de la mucosa bucal en el momento en que va apareciendo la corona dental en el medio bucal, esa mucosa se invagina y va formando esta estructura, ¿sí? Esta unión dentogingival. Este epitelio del surco entonces reviste esta hendidura, este espacio, esta depresión poco profunda que, como les dije, en condiciones de salud no sobrepasa los 3 milímetros de profundidad, ¿sí? Cuando esta hendidura mide más de 3 milímetros de profundidad, tanto en superficies libres como en superficies interproximales, estamos hablando ya de un proceso patológico. Entonces, este epitelio circular reviste esta hendidura, reviste este surco llamado surco gingival, el cual estaría entonces delimitado hacia adentro por la superficie adamantina o la superficie dura del elemento dental, hacia afuera por el epitelio del surco, ¿sí? Hacia apical, este surco gingival, esta depresión, se continúa obviamente con el epitelio de unión, ¿sí? Con la sería la región coronal o la parte más superficial de este epitelio de unión, conecta con el fondo de este surco y hacia coronal el surco gingival, o sea, esta hendidura se abre al medio bucal, ¿sí? Y obviamente se continúa con el borde gingival libre, que sería esto que estoy señalando. Y dijimos además que otro de los componentes de esta unión dentogingival, además del epitelio circular, que ya lo describimos, es este epitelio de unión sería otro de los componentes de esta unión dentogingival. Este epitelio de unión que morfológicamente, como ven en el esquema, tiene una estructura triangular, ¿sí? Con una base más ancha, formado por mayor número de células. En el individuo adulto, esta zona del epitelio de unión, esta parte más ancha del triángulo, estaría constituido por alrededor de 15 a 30 capas de células de queratinocitos, ¿sí? Y esta parte más ancha, esta base del triángulo del epitelio de unión, como ven, pues se conecta con el fondo del surco gingival, ¿sí? Y se continúa con el epitelio del surco, como ven, ¿sí? Aquí tenemos el epitelio de unión formando una especie de triángulo con la base, la parte más ancha que se conecta con el fondo del surco y se continúa también con el epitelio circular, y el vértice, que sería este, que está formado por no más de una a dos células o queratinocitos, y que limita directamente con esto, con la unión cemento-adamantina, ¿sí? Entonces, los límites topográficos del epitelio de unión sería hacia apical, la unión cemento-adamantina, hacia coronal, el fondo del surco, para continuarse directamente sin límites precisos con ese epitelio circular, ¿sí? Como ven, este epitelio de unión, recuerden, es una agrupación es una membrana epitelial, ¿sí? Una agrupación de queratinocitos que están organizados en dos capas, una capa basal y una capa suprabasal, ¿sí? Y además esta agrupación celular describe una forma triangular con una base, una parte más ancha que tiene más número de células y que se conecta con el fondo del surco gingival, y la parte más angosta o vértice que tiene una a dos células y que se conecta o que limita directamente con la unión cemento-adamantina. Este epitelio de unión posee además dos láminas basales, dos membranas basales, una membrana basal interna, que es toda esta línea blanca que estoy señalando, y una membrana basal externa, ¿sí? La membrana basal interna, que es rica en laminina tipo 5, a diferencia de otras membranas basales, carece de colágeno 4, carece de la típica laminina o de la prototípica laminina presente en las membranas basales, como es la laminina 1. Acá no, esta lámina basal externa es la estructura que utiliza este epitelio de unión, esta membrana epitelial, para adherirse, para fijarse
a la superficie dental, en este caso a la superficie del esmalte. Entonces, este epitelio de unión se une a la superficie adamantina a través de esta membrana basal interna que es rica en laminina tipo 5 y carece de colágeno 4 y carece de laminina tipo 1. ¿Sí? ¿Cómo se agarran las células epiteliales, los queratinocitos de este epitelio de unión a esta lámina basal interna? Lo hacen a través de la expresión de hemidesmosomas, de muchos hemidesmosomas, y además gracias a la expresión de la integrina alfa 4 beta 6 en la membrana plasmática de estos queratinocitos. Y por su lámina basal externa, que sería toda esta línea puntiforme que estoy señalando, este epitelio de unión se comunica con el conectivo subyacente, que sería esto, y obviamente esa comunicación le va a dar la irrigación y le va a dar las señales inductivas para que este epitelio adquiera la morfología que tiene que adquirir, ¿sí? ¿Cómo se agarra estas células basales de este epitelio de unión de esta lámina basal externa? Lo hace a través de la expresión también de hemidesmosomas, pero la expresión de hemidesmosomas a este nivel sería menor si la comparamos con la expresión de hemidesmosomas a este nivel, ¿sí? A nivel de esta capa de células que conecta con o que se fija a la lámina basal interna. Bueno, desde el punto de vista estructural, describiendo a cada componente de esta unión dentogingival, recuerden, la unión dentogingival está formada por el epitelio del surco más el epitelio de unión y el corion subyacente que da irrigación a ambos epitelios, a ambas estructuras. Recuerden que este corion, desde el punto de vista estructural, es un corion de tipo laxo, es decir, que tiene pocos fibroblastos y por lo tanto tiene pocas fibras colágenas. Y su función es darle irrigación y soporte a toda esta estructura epitelial que básicamente es una misma continuidad, es un mismo sistema. La diferencia está en que el epitelio de unión, que llega hasta acá, que tiene esta forma triangular, como ven, una parte más ancha, que limita directamente con el fondo del surco y se continúa con el epitelio circular, ¿sí? Y una parte más angosta o vértice que obviamente va a conectar con la unión cemento-adamantina, ¿sí? Entonces, ambos epitelios prácticamente demuestran una estructura histológica muy similar, ¿sí? Y el corion que les irriga es una sola entidad, ¿sí? Es un corion laxo formado por pocas células y pocas fibras y con un cierto nivel, exhibe un cierto nivel de infiltrado inflamatorio que se considera fisiológico por ser una zona colonizada, ¿sí? Este surco gingival penetran obviamente bacterias que vienen desde el biofilm supragingival y que está poco colonizado, está pobremente colonizado en condiciones de eubiosis, en condiciones de equilibrio ecológico, en condiciones ya de enfermedad, en condiciones de disbiosis bucal. Este surco se va a ver de una manera significativamente colonizado y eso va a generar una intensa respuesta inflamatoria a este nivel. Ahora, repasando entonces la estructura del epitelio circular, recuerden, la estructura histológica del epitelio del surco es prácticamente similar, es muy semejante a la que exhibe el epitelio de unión. La organización celular es muy similar, básicamente reconocemos dos grandes regiones, la región basal, el estrato basal y la zona suprabasal, que son células aplanadas. Las células basales, tanto en el epitelio del surco como en el epitelio de unión, son de aspecto cuboideo, ¿sí? O cúbico, y las células suprabasales se van aplanando progresivamente hasta que terminan pues descamando en este surco gingival. Este epitelio del surco, solamente el epitelio del surco, que es, recuerden, el revestimiento epitelial que da que en este caso forma la pared externa de este surco, de esta hendidura, ¿sí? Es el revestimiento de esta hendidura gingival, es un epitelio plano estratificado no queratinizado,
¿sí? Y está establecido que la morfología de este epitelio circular, al igual que la morfología que exhibe el epitelio de unión, está condicionada por las propiedades inductivas del corion subyacente. Esto se ha demostrado gracias a una serie de estudios experimentales donde, por ejemplo, trasplantando epitelio de mucosa queratinizada, de encía, por ejemplo, adherida, que es un epitelio queratinizado, haciendo el trasplante de solamente la fracción epitelial de una mucosa queratinizada y colocarla a este nivel sobre el corion del epitelio circular, ese epitelio que originalmente era queratinizado se volvía no queratinizado, ¿sí? Y haciendo lo contrario, es decir, trasplantando esta capa epitelial no queratinizada del epitelio circular y colocándola acá a este nivel, a nivel de el corion de mucosa paraqueratinizada o queratinizada, como es el caso de la encía adherida, lo que se observaba es que ese epitelio que originalmente era no queratinizado, al cambiar de posición, al cambiar de ambiente, al cambiar de entorno, se queratinizaba. Entonces, ¿qué concluimos de esos experimentos? Se concluye que la morfología del epitelio del surco y del epitelio de unión pues está condicionada, ¿por qué? Por las propiedades inductivas de esta lámina propia, de este corion subyacente, que a su vez, recuerden, deriva del ectomesénquima de la cresta neural craneal, ¿sí? Entonces, la estructura histológica pues no es una condición al azar. La estructura histológica de este epitelio, tanto del epitelio circular y del epitelio de unión, está influenciada por las propiedades inductivas de este ectomesénquima, o sea, de este corion, de esta lámina propia, ¿sí? Que tenemos a este nivel, ¿sí? Mientras que el corion de esta zona, que forma encía libre, otro tipo de propiedades inductivas que da lugar a que este epitelio se queratinice o se paraqueratinice. En cambio acá la inducción lleva a que estas células no formen estrato córneo, no formen queratina, ¿sí? Otra característica del epitelio circular y también del epitelio de unión, de ambos en realidad, es esa tasa de renovación acelerada. Recordemos, yo les había dicho en la primera parte de la clase que cualquier sitio de la mucosa bucal, la tasa de renovación es más acelerada si la comparamos con la piel. En la piel las células epiteliales se renuevan cada 28 días. En la mucosa bucal, en cualquier sitio de la mucosa bucal, eh, incluyendo la encía libre y la encía adherida, la tasa de renovación es más rápida, pero se establece cada 12 o cada 13 días el recambio, mientras que acá la renovación a nivel del epitelio circular y el epitelio de unión, la tasa de renovación es mucho más acelerada. ¿Por qué? Porque baja de 12, 13 días a 7 días. Entonces, solamente el epitelio del surco y el epitelio de unión se renuevan esas células cada 7 días, ¿no? Contrariamente a lo que pasa en cualquier otro sitio de la mucosa bucal, incluyendo la encía marginal y la encía adherida, donde estas células epiteliales se renuevan cada 12 o cada 13 días. Y bueno, dentro de la estructura histológica también tenemos que recordar cómo se establece la unión entre el epitelio del surco y el corion subyacente que le da irrigación, ¿sí? Y lo que vemos es que esta pues, unión es recta, ¿sí? No forma ondulaciones, es completamente recta, y esa es una diferencia importante con lo que pasa a nivel de la encía marginal o libre, ¿sí? Y la encía adherida. Recordemos las relaciones que se establecen entre el epitelio de la encía libre marginal con el corion subyacente, y el epitelio de la encía adherido fija con el corion subyacente. Las relaciones eran onduladas, ¿sí? Encontrando papilas de tipo delomorfas en la encía adherida o fija que está por acá, y encontrando papilas adelomorfas que no levantan el epitelio a nivel de esta encía libre, y eso daba lugar a que pues clínicamente observemos el rodete de encía libre de textura lisa, ¿no? El existir papilas delomorfas a este nivel de la encía adherida
que levantan el epitelio, eso se traduce clínicamente en un aspecto granular o puntillado típico de la encía adherida, pero que no se ve en el 100% de los casos, sino se ve en un 40% de los casos ese aspecto en cáscara de naranja. Bueno, ya revisamos el epitelio de unión, ahora vamos, perdón, el epitelio circular, ahora vamos a hablar un poquito, profundizar un poco más sobre el epitelio de unión. Entonces, el epitelio de unión, recordemos, si vamos a esta gráfica, desde el punto de vista topográfico, es pues una estructura epitelial que adopta una morfología triangular con una base más ancha que se continúa hacia arriba con el epitelio del surco y desemboca en el fondo del surco gingival, y una parte más angosta o vértice que no tiene más de una o dos células en la punta y que termina pues conectando con la unión cemento-adamantina. ¿Sí? ¿Cuál es la función del epitelio de unión? Bueno, permitir la protección biológica a través del epitelio de unión. La encía, el órgano llamado encía, se va a adherir, se va a unir a la superficie dental, ¿sí? Y además genera un sellado periférico. Si vemos acá en esta imagen, el epitelio de unión genera un sellado periférico, ya que es una membrana epitelial que se une al cuello de la corona clínica, formando una especie de anillo, ¿sí? Una membrana que rodea todo el cuello, toda la periferia del cuello de la corona clínica de una pieza dental, ¿no? Entonces, a través de esta estructura, todo este órgano llamado encía se va a poder fijar a la superficie adamantina, ¿no? Entonces, la existencia de esta membrana epitelial pues va a ejercer un sellado periférico que va a aislar y que va a proteger al periodonto de inserción que está más abajo, ¿no es cierto? Ese periodonto de inserción formado por el ligamento, el cemento y el hueso alveolar. Entonces, los límites topográficos ya los describimos. Y en cuanto a la histología, dijimos que la estructura histológica del epitelio de unión era bastante similar a la del epitelio circular, con el cual se continúa sin límites precisos. Está formado por un epitelio plano estratificado no queratinizado y posee una lámina basal interna y una lámina basal externa. La lámina basal es la que utiliza este epitelio de unión para poder pegarse a la superficie adamantina, ¿no es cierto? Y dijimos que esa lámina basal interna expresa altos niveles de laminina tipo 5, ¿sí? Tiene una composición molecular muy diferente a la que exhiben las típicas membranas basales encontradas en otros epitelios, ¿no? Como por ejemplo esta membrana basal de acá, ¿sí? Esta membrana basal que tenemos en la encía libre y en la encía adherida es una membrana basal rica en colágeno 4 y laminina tipo 1. Acá no, acá esta membrana basal interna que utiliza el epitelio de unión para pegarse, para adherirse a la superficie adamantina, es molecularmente diferente a las típicas membranas basales encontradas en otras partes del organismo, ¿sí? Y tiene además una membrana basal externa que es muy delgadita, que sería toda esta línea que estoy señalando, y que es la interfase obviamente entre este epitelio de unión y el corion subyacente que le da irrigación, ¿sí? Igualmente en este caso esta membrana basal externa va a presentar sí una alta composición de colágeno 4 y de laminina tipo 1 porque es una típica membrana basal, ¿sí? La única que es diferente a todas las demás es la lámina basal interna que utiliza el epitelio de unión para fijarse a la superficie adamantina, ¿sí? Las células de la capa basal de este epitelio de unión, ¿cómo se agarran de esta membrana basal externa? Bueno, se agarran a través de hemidesmosomas. ¿Pero dónde vamos a tener más hemidesmosomas? Acá, ¿sí? Estas células que se adhieren a la superficie adamantina a través de la lámina basal interna expresan muchos más hemidesmosomas que los que expresan estas células basales de aspecto cúbico que pues se comunican con el corion subyacente, que sería todo esto a través de esta lámina basal externa,
¿sí? Entonces recuerden, el epitelio de unión es una estructura epitelial muy particular, con características únicas, ¿sí? Su función es mediar la protección biológica, permitir la adherencia de la encía, del órgano llamado encía, a la superficie dental, y para ello utiliza una membrana basal interna, que es toda esta línea que estoy señalando, que tiene una composición molecular muy diferente al resto de membranas basales del organismo, ¿sí? Es muy rica en laminina tipo 5. Y además las células, los queratinocitos de este epitelio de unión se agarran de esta lámina basal a través de la expresión de muchos semidesmosomas y la expresión de la integrina alfa 6 beta 4. Y con la lámina basal externa, este epitelio de unión se conecta con el corion subyacente, con esta lámina propia, de la cual obtiene la irrigación, ¿sí? Los nutrientes, o hace el intercambio metabólico. En cuanto al número de hileras o de capas celulares, ya lo había dicho, el epitelio de unión, pues en su parte más ancha, que sería esta zona que estoy señalando, estaría conformada por alrededor de 15 a 30 hileras o capas de células de queratinocitos, mientras que en el vértice, que es la parte más estrecha de este epitelio de unión, vamos a encontrarnos con una o máximo dos células o dos queratinocitos, y como ven, el vértice de este epitelio de unión está conectado directamente con la relación con la unión cemento-esmalte, cemento-adamantino, ¿no? Mientras que la parte más ancha de este epitelio de unión, recuerden, se conecta hacia coronal con el fondo del surco y se continúa hacia arriba y hacia afuera con el epitelio sulcular. Ahora, en cuanto a la organización de estos queratinocitos, vamos a reconocer una capa basal que se dispone perpendicular a la superficie adamantina, a la superficie dentaria. Esta única capa de células basales está formada por queratinocitos de aspecto cuboideo, ¿sí? Que obviamente son células indiferenciadas. Y luego reconocemos el grupo de queratinocitos que tienen un aspecto más aplanado y que formarían la zona suprabasal. Entonces, en definitiva, aquí no vamos a reconocer estratos, los típicos estratos que reconocemos en cualquier punto de la mucosa bucal: el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato córneo en los epitelios queratinizados. Acá no, acá simplemente las células se organizan en dos grandes zonas, ¿sí? La zona basal, que es toda esta hilera de células de aspecto cúbico, ¿sí? Las cuales están agarradas de la membrana basal externa a través de midesmosomas, y la zona suprabasal, ¿sí? Que está obviamente por encima de esta capa basal y que adoptan una morfología más aplanada, o se van aplanando progresivamente a medida que se acercan a la superficie dentaria. Y esta zona suprabasal, desde el punto de vista de la diferenciación, los estudios demuestran que estas células tienen el mismo nivel de indiferenciación de la capa basal, es decir, que acá este epitelio de unión es tanto estructuralmente y funcionalmente es muy diferente al epitelio de cualquier punto de la mucosa bucal. Inclusive si lo comparamos con la encía libre o con la encía fija adherida, la estructura del epitelio de unión y la función del epitelio de unión es muy diferente, ¿sí? La forma en cómo se organizan estas células y el grado de diferenciación que alcanzan es muy distinto. ¿Por qué? Porque acá estas células, toda esta masa de células que estoy señalando, tanto las basales como las suprabasales, se quedarían en un nivel de diferenciación tipo 1, ¿sí? Según el patrón microscópico superficial, adquieren un patrón tipo 1 microvilli, es decir que la diferenciación, el nivel de diferenciación de la zona suprabasal es igual al nivel de diferenciación que exhibe la capa basal. Recuerden que la capa basal tiene un nivel de diferenciación tipo 1, es decir, son las células menos diferenciadas de un epitelio, ¿sí? Sin embargo, a pesar
de que estas células suprabasales del epitelio de unión tienen el mismo nivel de diferenciación o de indiferenciación de esta capa basal. Sin embargo, a medida que se van acercando a la superficie, se van aplanando, ¿sí? Y en la parte más superficial de este epitelio de unión, estas células descaman hacia el fondo del surco, ¿sí? Esa es una contrariedad que no está del todo dilucidada, no se puede explicar cómo estas células pueden descamar hacia el surco gingival cuando no son diferenciadas, es decir, cuando no alcanzaron ese máximo nivel de diferenciación. ¿Sí? Esas son simplemente pues, particularidades de esta estructura que lo vuelven obviamente un tejido único en el organismo. ¿Sí? Es un tejido único tanto por su estructura, la disposición de las células y la función de estas células. ¿Sí? Ahora, dijimos que estructuralmente el epitelio de unión, esta parte es muy importante, dijimos que estructuralmente el epitelio de unión era similar al epitelio del surco y en realidad es muy similar en el sentido de que ambos son epitelios no queratinizados, epitelios planos estratificados no queratinizados, en ese sentido son iguales, pero hay una diferencia y es que el epitelio circular, las células están más unidas, están más adheridas unas de otras, ¿no? Es decir, acá, en el epitelio del surco, los queratinocitos están más compactados unos con otros, ¿sí? Hay mayor adhesión celular y esa característica no la tenemos en el epitelio de unión. En el epitelio de unión las células están menos adheridas, ¿sí? La zona donde hay mayor adhesividad celular es en esta zona central. El epitelio de unión se lo puede clasificar en tres regiones topográficas, la región apical, ¿sí? La zona media, que sería esta, y la zona coronal, ¿sí? Y la zona media, solamente en la zona media, la expresión de desmosomas es importante, es alta, mientras que en la zona coronal, que es toda esta parte más superficial del epitelio de unión, que es la que desemboca finalmente en ese surco gingival, esta zona es mucho más permeable. ¿Por qué? Porque la membrana de estos queratinocitos es más irregular, forma grandes evaginaciones que generan un aspecto digitiforme o le dan un aspecto digitiforme a estas células como si formara prolongaciones citoplasmáticas y obviamente esas evaginaciones o esas irregularidades de la membrana determina la formación de espacios intercelulares que aquí en el esquema los podemos ver, podemos visualizar que hay espacios importantes entre un queratinocito y otro, ¿sí? Y eso obviamente le otorga mayor permeabilidad a esta parte precisamente, a esta parte coronal o superficial del epitelio de unión y que sería importante para permitir el trasudado del plasma hacia el fondo del surco. Sería importante también la presencia de estos espacios intercelulares grandes para que puedan introducirse, para que pueda penetrar hacia el epitelio de unión células leucocitarias y se puedan establecer ahí en esos nichos, ¿no?, que se forman entre un queratinocito y otro. Y sería también útil esta permeabilidad del epitelio de unión, de esta zona particular del epitelio de unión, para permitir el pasaje de bacterias y sus productos desde el fondo del surco hacia el corium subyacente. ¿Sí? Entonces, es un arma de doble filo, como vemos el epitelio de unión. Por un lado, favorece el ingreso de células defensivas, de células inmunitarias, y el trasudado del plasma que va a llegar a este nivel, a nivel del fondo del surco o a nivel del surco gingival, para ejercer limpieza, ejercer clearance y ejercer un rol defensivo, pero también al ser una estructura permeable va a permitir obviamente el pasaje de bacterias y sus productos o antígenos hacia acá, favoreciendo la invasión, porque una vez que llegan al conectivo subyacente las bacterias, pues toman los vasos sanguíneos y diseminan, ¿no es cierto? Pueden irse a sitios distantes. Entonces, esto es lo que les decía.
En el epitelio de unión vamos a reconocer tres zonas, ¿sí? La zona apical, que es la zona que pues contacta con la unión cemento-damantina y que desde el punto de vista funcional se la identifica como una zona germinativa, es decir, una zona con alta actividad mitótica. La zona media es una zona bastante compacta por alta expresión de desmosomas, es decir, las células o los queratinocitos que se disponen en esa zona intermedia del epitelio de unión expresan desmosomas muy desarrollados y eso permite una alta compactación y una menor capacidad de penetración a este nivel. Entonces, de alguna manera, el epitelio de unión trata de equilibrar esa permeabilidad, ese acceso que le da a las bacterias y sus productos, ¿sí? Trata de equilibrarlo con los desmosomas desarrollados a nivel de la zona media de esta estructura. Y después la zona coronal, que era la parte más ancha de ese epitelio de unión, donde las células adoptan un aspecto digitiforme, ¿sí? Por irregularidades de esa membrana plasmática, permitiendo el establecimiento de espacios entre las células, lo cual va a facilitar el trasudado del plasma y la formación de este fluido gingival crevicular que se establece a nivel del surco gingival o hendidura gingival, y además va a permitir el pasaje de células leucocitarias desde el corion subyacente hacia el seno del epitelio de unión. Bueno, aquí simplemente en este esquema, para que vayan ya con este conocimiento, el espacio biológico está constituido entonces por el surco gingival, ¿sí? Más el epitelio de unión, que es todo este vértice, toda esta estructura epitelial en forma de triángulo que describimos, que acabamos de describir, más todo el conectivo supracrestal, forman en totalidad el espacio biológico. Entonces, el espacio biológico se extiende en definitiva desde el borde gingival libre hasta el conectivo supracrestal o hasta la superficie de esa cresta ósea alveolar. Todo eso es espacio biológico y estaría formado por epitelio, ¿sí? Y por conectivo, ¿no? Involucrando entonces topográficamente el surco gingival, el epitelio de unión y el conectivo supracrestal. Todo esto es espacio biológico, que tiene obviamente un significado muy importante, se ve comprometido en la enfermedad periodontal y eso lo van a estudiar en periodoncia. Bueno, y el corion, como ya les había dicho, ese tejido conectivo subepitelial que va a dar irrigación y soporte tanto al epitelio del surco, al epitelio circular y al epitelio de unión, que sería toda esta banda de tejido conectivo, estructuralmente se caracteriza por ser laxo. Esa es una diferencia con el corion que teníamos dando irrigación a la encía libre y a la encía adherida. En el caso de la encía libre, recuerden, el corion era semidenso, ¿sí? Tenía partes iguales de células y de fibras, mientras que en la encía adherida fija, ese corion era denso, es decir, que tiene más fibras, más presencia de colágeno respecto a la sustancia fundamental, porque la población de fibroblastos también es alta en un tejido conectivo fibroso denso, pero predomina mucho la cantidad de fibras, ¿no? Es mayor si la comparamos con la proporción en general de células y de sustancia fundamental. Bueno, acá el corion que da irrigación, recuerden al epitelio de unión, que sería toda esta franja que estoy señalando, más el epitelio circular, es un corion laxo, es un tejido conectivo laxo, es decir, que tiene pocos fibroblastos y pocas fibras, ¿sí? Y que en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, exhibe un leve infiltrado inflamatorio que está constituido por polimorfonucleares neutrófilos, monocitos macrófagos y linfocitos que estarían ahí, estarían presentes estas células para evocar una función defensiva, ¿sí? No serían constituyentes normales de este corion, estarían básicamente para cumplir una función defensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque
Este nicho, este surco gingival es un nicho ecológico de la cavidad bucal que normalmente está pobremente colonizado por bacterias y sus productos, y obviamente es natural que esa colonización, aun siendo baja, pues evoque una respuesta inflamatoria. Obviamente cuando este infiltrado llega a ser importante o es abundante, eso ya indica la existencia de un proceso patológico, ¿sí? Como gingivitis o como periodontitis, ¿sí? Y las células, en este caso de la inmunidad innata, el macrófago y el polimorfo nuclear neutrófilo, sobre todo el polimorfo nuclear neutrófilo, juega un rol fundamental en la invasión bacteriana y en la enfermedad periodontal, previniendo, es decir, más bien controlando la invasión bacteriana y evitando que esa gingivitis pase a una periodontitis, ¿sí? La respuesta aguda es muy importante. El macrófago, si bien es importante, ya que actúa como célula fagocítica, fagocita las bacterias con las que se encuentra, previo reconocimiento mediado por receptores, como ya deben conocer, y además es una célula que presenta antígenos a los linfocitos T, activando de esta manera la inmunidad adaptativa para recibir un estímulo que le permita a ese macrófago ser más eficiente en esa fagocitosis. Pero la activación macrofágica, cuando es muy excedida, y eso se va a ver en pacientes que tienen la susceptibilidad genética a desarrollar enfermedad periodontal, la activación de los macrófagos va a ser muy importante, va a ser masiva, y esa activación tan masiva le lleva a producir un arsenal de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, con lo cual se va a ejercer un círculo vicioso, y además la activación del macrófago lo va a llevar a liberar, a secretar grandes cantidades de enzimas, de colagenasas, de elastasas, hialuronidasas y otras enzimas proteolíticas que en este caso van a degradar todo este tejido conectivo. ¿Sí? La interleuquina 1 además va a activar la reabsorción ósea. Recuerden que la interleuquina 1 es un activador de los osteoclastos, ¿sí? Entonces, una sobreactivación, una activación desmedida, exagerada del macrófago va a promover el desarrollo de la enfermedad periodontal por el exceso de respuesta inflamatoria. Recuerden, en la enfermedad periodontal la van a estudiar en periodoncia, pero para que comprendan esto, la destrucción tisular que se observa en la enfermedad periodontal es mediada por la misma respuesta inflamatoria, que a su vez es inducida, disparada por el biofilm, por las bacterias periodontopatógenas que llegan y se establecen a este nivel del surco gingival, ¿sí? Entonces, es una enfermedad multifactorial en la cual el desafío microbiano es importante, es necesario, pero no es suficiente. Se necesita de un huésped, de un hospedador vulnerable, un hospedador susceptible, que genéticamente esté predispuesto a desencadenar respuestas inflamatorias exageradas frente a un desafío microbiano, ¿sí? Bueno, y antes de pasar en este esquema, bueno, este es un corte en realidad, un corte histológico real. Antes de pasar, recuerden esta morfología, recordar esta morfología del epitelio de unión, esta morfología triangular con su base, su parte más ancha, que desemboca en el fondo del surco gingival y se continúa hacia arriba y hacia afuera con el epitelio del surco, con el cual pues comparte la estructura histológica. Recuerden que ambos epitelios exhiben una similar estructura histológica. ¿Por qué? Porque ambos son epitelios no queratinizados, ¿sí? En ambos se reconoce dos zonas, la zona basal y la zona suprabasal de células. La diferencia está en que el epitelio del surco, que es esto, es más compacto, ¿sí? Hay mayor adhesividad entre las células, ¿sí? Por lo tanto, es poco permeable, mientras que el epitelio de unión dijimos que sobre todo en la zona coronal, que es esta es la zona coronal del epitelio de unión, esta es la zona media y esta es la zona apical. Dijimos que la zona coronal era mucho más permeable
los espacios intercelulares son más grandes y eso pues facilitaba el trasudado del plasma hacia acá, hacia el surco gingival y la llegada, el acceso de células leucocitarias hacia el epitelio de unión. Es decir, esos espacios van a permitir que leucocitos como neutrófilos, monocitos y linfocitos vengan y se coloquen a nivel del seno del epitelio de unión. Esta zona media, recuerden que es muy compacta porque expresa mucha cantidad de desmosomas. A este nivel las células están muy pegadas unas con otras y eso de alguna manera equilibra pues la permeabilidad del epitelio de unión y la zona del vértice, la zona apical, que recuerden es conocida como zona germinativa porque a este nivel las células expresan una alta actividad mitótica. Bueno, sobre la formación del epitelio de unión, pues tenemos que empezar hablando de la etapa preeruptiva. Ahí empieza todo cuando esos ameloblastos secretan su último producto de secreción, esa cutícula primaria del esmalte, que es el último producto de secreción de los ameloblastos. Una vez que eso ocurre, los ameloblastos, recuerden que involucionan, reducen de tamaño, de ser células cilíndricas, células largas, se vuelven células casi de aspecto cúbico. Y cuando eso pasa, cuando esas células reducen su citoplasma o se atrofian, terminaban fusionándose, recordemos la clase de amelogénesis, terminaban fusionándose con el órgano del esmalte, ¿sí? Con el epitelio residual de ese órgano del esmalte, y forman lo que se llama el epitelio reducido del esmalte, que sería toda esta capa anaranjada que recubre al esmalte de una pieza en la fase preeruptiva, ¿no es cierto? Ahora, ese epitelio reducido del esmalte se va a fijar a la superficie adamantina a través de una lámina basal parecida a la que tenemos en el epitelio de unión, a través de una lámina basal interna. Entonces, este epitelio reducido del esmalte, que es una condensación de ameloblastos atrofiados, con las células residuales del órgano del esmalte, forman entonces el epitelio reducido del esmalte, el cual se va a adherir a la superficie adamantina a través de una lámina basal interna, ¿sí? Y como ven, este epitelio reducido del esmalte en la etapa preeruptiva está separado del epitelio bucal. Este es el epitelio de la mucosa bucal, ¿sí? Y está separado de él a través de ¿qué? A través de tejido conectivo. Todo esto blanco sería tejido conectivo, ¿sí? Entonces, en la etapa eruptiva, cuando la pieza dental comienza a aparecer en la cavidad bucal, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este epitelio reducido del esmalte, ¿sí? Y el epitelio de la mucosa bucal se van a fusionar. ¿Por qué? Porque todo este tejido conectivo se degenera. Para que se dé la erupción dental, este tejido conectivo tiene que degenerarse, tiene que reducirse, tiene que atrofiarse. ¿Para qué? Para permitir la aproximación de estas dos estructuras, tanto del epitelio de la mucosa bucal y del epitelio reducido del esmalte. Entonces, la fusión de ambas estructuras o de ambos epitelios va a permitir finalmente que la corona dental pueda aparecer en la cavidad bucal, y eso se da gracias a que las células centrales de esta fusión, de estos dos tejidos una vez fusionados, las células centrales, esos queratinocitos centrales se necrosan, se forma una especie de ojal que permite que aparezca la corona dental o parte de la corona dental, ¿sí? Y a medida que la pieza dental va erupcionando, como vemos acá, a medida que eso ocurre, la mucosa bucal, el epitelio de esa mucosa bucal que está fusionado con ese epitelio reducido del esmalte, se van imaginando, ¿ven? Se van imaginando y van formando una especie de bolsillo, una especie de hendidura que va a constituir el futuro surco gingival, ¿sí? Entonces, gracias a esta imaginación de la mucosa bucal fusionada con el epitelio reducido del esmalte, se establece entonces tanto el epitelio circular y el epitelio de unión, ¿sí? Es decir, que si yo pregunto en qué momento se establece en qué momento se origina la unión dentogingival, epitelio del surco más epitelio de unión, durante la fase eruptiva, durante la erupción de la pieza dental. ¿Por qué? Por la invaginación
de la mucosa bucal fusionada con el epitelio reducido del esmalte. Entonces, en los primeros años de vida, ¿sí? Una vez que ya el diente erupcionó, ese epitelio de unión incipiente está formado por epitelio reducido del esmalte y epitelio de mucosa bucal. Es una fusión de ambas células, ¿sí? A medida que pues va progresando el individuo en edad, el sujeto en edad, y va avanzando este proceso de erupción dentaria y se va completando la dentición, ese epitelio reducido del esmalte que está formando ese epitelio de unión incipiente va a ser pues reemplazado progresivamente por la proliferación basal de las células que forman la mucosa bucal. Recuerden que ese epitelio de unión incipiente es una mezcla de epitelio reducido del esmalte más epitelio de mucosa bucal invaginado, ¿sí? Entonces, más o menos le lleva a la pieza dental 2 a 3 años en reemplazar totalmente ese epitelio reducido de esmalte por epitelio de mucosa bucal, ¿sí? Entonces, como es prácticamente un derivado, el epitelio de unión y el epitelio del surco son básicamente derivados de la mucosa bucal, ¿sí? Son estructuralmente epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Porque la mucosa bucal, excepto lo que es mucosa masticatoria, el resto de la mucosa bucal es epitelio no queratinizado porque es mucosa de revestimiento, ¿sí? Entonces, esta parte es importante que la recuerden de cómo se forma este epitelio de unión, en definitiva, cómo se forma la unión dentogingival. ¿Y cómo se ha formado? Bueno, a partir de la fusión del epitelio reducido del esmalte con el epitelio de la mucosa bucal, que al momento del proceso eruptivo, ambos epitelios fusionados se invaginan formando una especie de bolsillo que delimita el surco gingival y el epitelio de unión, que en los primeros años de vida o en los primeros meses de vida es epitelio de unión incipiente, o también llamado adherencia epitelial secundaria. Es una mezcla de epitelio reducido de esmalte y epitelio de mucosa bucal, ¿sí? Le lleva más o menos 2 a 3 años a ese epitelio de unión poder reemplazar totalmente ese epitelio reducido del esmalte por epitelio de mucosa bucal, quedándose entonces como un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Cabe decir que el epitelio de unión, me parece no se los mencioné al inicio, el epitelio de unión tiene varias denominaciones, puede llamarse también manguito epitelial o adherencia epitelial, ¿sí? O fijación epitelial, pero bueno, el nombre más usado es epitelio de unión, ¿sí? Recuerden, la función del epitelio de unión es fijar la encía, el órgano llamado encía, a la superficie dental, ¿sí? Y cómo se presenta este epitelio de unión. Recuerden, es una membrana, ¿sí? Es un anillo epitelial que se fija al cuello de la corona clínica, pues rodeándola completamente, formando una especie de anillo, de banda epitelial que genera una protección biológica, ¿no? Por un lado, une la encía al diente y por otro lado sella, ¿sí? Genera un sellado periférico que aísla y que protege a esto que está por acá, ¿no? Al periodonto de inserción del medio bucal. Bueno, en cuanto a la vascularización del periodonto de protección, pues tienen que saber que la irrigación le viene al periodonto de protección de 3 tipos de vasos: vasos supraperiósticos, vasos que le vienen del ligamento periodontal y vasos provenientes del hueso alveolar, ¿sí? Estos vasos supraperiósticos que vienen del periósteo, de la cresta alveolar, estos vasos supraperiósticos a nivel del corion, de la encía libre y de la encía adherida, se van a anastomosar con los vasos que provienen del ligamento periodontal y del hueso alveolar, y a nivel del corion, de la encía libre y de la encía adherida, ¿sí? En las zonas ya próximas a la membrana basal, esos vasos supraperiósticos se van a ramificar, ¿sí? Van a formar, van a generar ramas más finas, las cuales van a ejercer o van a formar este llamado plexo subepitelial, ¿sí? Entonces, el plexo subepitelial es el resultado de la ramificación
de estos vasos supraperiósticos, ¿sí? Que forman capilares más finos, que se fusionan entre sí, se anastomosan y forman este plexo subepitelial. A su vez, este plexo subepitelial va a generar o va a dar asas capilares que se van a meter, se van a colocar en cada una de las papilas coriónicas que recuerden encontrábamos en el corión a nivel de la unión epitelio-corión de la encía tanto libre como adherida. ¿Sí? Esas asas capilares que son dadas por este plexo subepitelial van a irrigar, van a dar la nutrición a cada una de las papilas coriónicas que encontrábamos tanto en la encía libre como en la encía fija adherida. Y después, este mismo plexo supraperióstico o estos mismos vasos supraperiósticos van a dar ramas, van a dar colaterales que se van a anastomosar y van a formar este plexo dentogingival. Este plexo dentogingival lo vamos a encontrar en la lámina propia del epitelio del surco y del epitelio de unión, ¿sí? Pero la diferencia con el plexo subepitelial está en que el plexo dentogingival no da asas capilares. ¿Por qué no da asas capilares? Porque la unión epitelio circular y la unión y el epitelio de unión, o sea, esa interfase que establecen esos epitelios con el corión subyacente no forma papilas coriales. Entonces, como no hay papilas coriales, porque recuerden que esa unión es recta, entonces ese plexo dentogingival no va a emitir asas capilares, ¿sí? Simplemente se queda como una red de capilares ahí estableciendo una especie de zona o de banda que da irrigación a este epitelio del surco y a este epitelio de unión. Bueno, la vascularización linfática, en este caso, toda la linfa que drena del periodonto de protección correspondiente al área labial y lingual de la región incisal va a drenar, va a desembocar en los ganglios linfáticos submentonianos, ¿sí? O sea, la encía vestibular y la encía lingual de la región incisal, ¿sí? Va a desembocar, va a drenar esa linfa en los ganglios submentonianos, mientras que toda la encía vestibular del maxilar superior y la encía vestibular y lingual de la zona de molares inferiores va a desembocar la linfa en los ganglios linfáticos submandibulares o submaxilares, mientras que la encía palatina, toda la encía palatina del maxilar superior va a drenar en ganglios cervicales profundos, mientras que la encía de terceros molares va a drenar la linfa en los ganglios yugulodigástricos. Bueno, en este esquemita para que vean cómo se establece el sistema de irrigación, que es bastante complejo, en el periodonto de protección. Recuerden que el periodonto de protección recibe la irrigación sanguínea de tres fuentes, vasos supraperiósticos, que sería esto, ¿sí? Vasos que provienen del hueso alveolar, que sería estos en realidad, o sea, esto y estas ramas, y vasos que provienen del ligamento periodontal, ¿sí? Estos vasos supraperiósticos, o sea, esto y esto, van a establecer anastomosis a este nivel, a nivel de el corión de la encía libre y de la encía adherida, van a establecer anastomosis con vasos que provienen, como ven, del ligamento periodontal y que provienen del hueso alveolar, porque en realidad esta rama, que pareciera que entrara en el conducto radicular, no es así, es la rama del septum interdentario, ¿sí? de esa cresta ósea que vamos a encontrarla entre un diente y otro diente, o entre la raíz de un diente y la raíz de otro diente, ¿sí? Esa arteriola del septum interdentario es la que va a emitir colaterales, ¿sí? Ramas periféricas que, recuerden, acceden al ligamento periodontal, ¿sí? Y en el ligamento periodontal se anastomosaban pues a este nivel con las ramas que provienen de acá, de la zona del periápice, ¿sí? Y también las ramas del ligamento periodontal se iban a anastomosar acá con los vasos gingivales, ¿no? Los vasos de la zona gingival. Bueno, en cuanto a la
Inervación, el periodonto de protección recibe la inervación a partir de ramas terminales del nervio trigémino, que recuerden es un nervio mixto, sensitivo motor. El dentario inferior tiene, tiene doble función, ¿no? Tanto función sensorial y función motora. En este caso, la inervación sensorial al periodonto de protección le viene de las ramas labiales superiores provenientes del nervio infraorbitario, le viene del dentario superior y palatino anterior, le viene de una terminal del nervio lingual llamada rama sublingual y le viene indudablemente del dentario inferior y mentoniano. Es decir, que estas ramas, las labiales superiores, que provienen del nervio infraorbitario, el dentario superior y palatino anterior, obviamente van a dar la sensibilidad, la inervación al periodonto de protección de todo el maxilar superior, ¿sí? La inervación del periodonto de protección del maxilar inferior va a estar dada por el dentario inferior y el nervio mentoniano y por esta terminal dada del nervio lingual llamada rama sublingual. Bueno, entonces como resumen final, recuerden, el periodonto de protección es una parte de todo el periodoncio conformado por encía y por unión dentogingival. Recuerden repasar la topografía de cada uno de estos órganos, de dónde a dónde van, con qué estructuras limitan en su periferia. Repasen la estructura histológica de la encía, cómo se clasifica primeramente la encía. Recuerden que según el nivel de fijación tenemos encía libre y encía fija adherida. Y recuerden repasar la estructura histológica tanto de la encía libre y de la encía fija adherida y estudiar las diferencias que existen entre la una y la otra, que las repasamos miles de veces en esta clase. La unión dentogingival, recuerden que es este sistema que permite unir la encía, el órgano llamado encía, a la superficie dental y que se compone de tres grandes estructuras: el epitelio del surco, el epitelio de unión y el corion subyacente o subepitelial que le da la irrigación, ¿sí? Recuerden que la relación entre esos epitelios y el corion subyacente es una relación recta, no forma papilas, no forma interdigitaciones como sí las vamos a ver a nivel de la unión epitelio-corion en la encía libre y en la encía adherida. En cuanto al origen, pues recuerden, pues la unión dentogingival se forma durante el proceso de erupción dental gracias a la fusión del epitelio de la mucosa bucal con el epitelio del órgano reducido del esmalte. A medida que va erupcionando la corona, esa mucosa bucal que está fusionada con el epitelio reducido del esmalte se va invaginando en la zona digamos, se va invaginando en la corona y va formando una especie de pliegue, de bolsillo que va a constituir el futuro surco gingival, y el epitelio de unión incipiente, que es una mezcla de células de epitelio reducido del esmalte más epitelio de mucosa bucal, pero que luego va a evolucionar, ¿no es cierto? Se va a convertir en un epitelio de unión ya maduro, conformado totalmente, 100%, por células o queratinocitos de mucosa bucal, pero esa transición aproximadamente dura de 2 a 3 años, ¿sí? Y bueno, recuerden que el epitelio de la encía tiene su origen en el ectodermo, que a su vez es el revestimiento que tapiza esa cavidad bucal primitiva o estomodeo, y el corion que le da irrigación a esta encía y esta unión dentogingival, recuerden que proviene del ectomesénquima, que a su vez deriva de la cresta neural craneal. Y recuerden la influencia que tiene ese ectomesénquima, ese corion, sobre la morfología de ambos órganos, tanto de la encía como de la unión dentogingival, ¿sí? Es decir, la morfología que exhibe la unión dentogingival no sería posible si no tiene la influencia de ese corion subyacente, ¿sí? Para que la unión dentogingival se presente como un epitelio plano estratificado no queratinizado, necesita de la influencia de las señales que le envía ese corion, esa lámina propia subyacente, ¿no? Lo mismo pasa con el epitelio que reviste tanto libre como adherida. Recuerden que
En la libre es un epitelio paraqueratinizado mayormente, y en la adherida es un epitelio ortoqueratinizado. Para que ese epitelio se presente así como una estructura queratinizada o paraqueratinizada, se necesita de las influencias del corion subyacente. Bueno, la estructura histológica ya lo señalamos, varía según la región a considerar. Esto se aplica para la encía libre, la encía marginal. Recordemos que la estructura histológica de la encía marginal era compleja, puesto que a nivel de caras libres, ¿sí? A nivel de las vertientes que se explayan lateralmente para formar la papila interdental, la mayoría de las veces es un epitelio paraqueratinizado, pero a nivel del colo del valle el epitelio cambia a no queratinizado, ¿sí? Y en algunos casos ese epitelio, que mayormente es paraqueratinizado, puede llegar a queratinizarse. ¿Cuándo puede suceder eso? Por ejemplo, por ciertos hábitos funcionales como un cepillado vigoroso. Bueno, la vascularización, recuérdenla, la vascularización o la irrigación del periodonto de protección es aportada por tres tipos de fuentes: vasos supraperiósticos, vasos que provienen del ligamento periodontal y del hueso alveolar, que a nivel del corion, de la encía libre y adherida, se van a anastomosar con estos vasos supraperiósticos, los cuales van a generar una red de capilares que va a formar este plexo subepitelial, que emite asas capilares que van a dar nutrición a cada una de las papilas coriónicas. Y también estos vasos supraperiósticos van a dar colaterales que van a establecer el plexo dentogingival, que le da irrigación, que le da nutrición a la unión dentogingival, ¿sí? Y que no va a formar asas capilares como el plexo subepitelial. Bueno, la linfa gingival va a drenar en varios tipos de ganglios. Recuerden, pues los ganglios submentonianos reciben la linfa que proviene de la encía vestibular y lingual del sector incisivo inferior. Los ganglios submaxilares o submandibulares reciben la linfa que proviene de toda la encía vestibular del maxilar superior y la encía vestíbulo-lingual de la zona de molares inferiores, mientras que los ganglios yugulodigástricos reciben toda la linfa que proviene de la encía del periodonto de protección de los terceros molares, y los ganglios cervicales profundos, que van a recibir toda la linfa que proviene de la encía palatina del maxilar superior, y la inervación, que está dada por ramas del nervio trigémino. Bueno, y para terminar, les hice este cuadrito para que se les facilite el estudio. Esto es importante que recuerden. Recordar cuáles son las características particulares, o sea, pues exclusivas de la encía, que no las vamos a encontrar en otros puntos de la mucosa bucal, y cuáles son los cambios que sufre la encía con el paso de los años. Entonces, con respecto a las características particulares de la encía, que no las vamos a encontrar en otro punto de la mucosa bucal, es primeramente lo que dijimos: la alta producción de prostaglandina D2 por los fibroblastos gingivales, ¿sí? Recuerden que los fibroblastos gingivales son una fuente muy importante de prostaglandina E2, y esa prostaglandina E2 justamente va a influir sobre los queratinocitos, sobre la actividad proliferativa de los queratinocitos, favoreciendo esa alta tasa de renovación. Bueno, la alta velocidad de recambio del colágeno gingival en la encía libre también es otra característica. El colágeno gingival, ¿sí? No el epitelio, sino el colágeno gingival, recuerden que se renueva también, ¿sí? Se remodela, y esa remodelación estaba dada, como pasaba en el ligamento periodontal, por el mismo fibroblasto, ¿no? Que cuando adopta el fenotipo de fibroblasto es capaz de degradar y fagocitar esos fragmentos de colágeno, ¿sí? Y vuelve a depositar nuevo colágeno bajo el fenotipo de fibroblasto. Sucede que la tasa de recambio del colágeno gingival es mucho más alta en la encía libre si la comparamos con otros puntos de la mucosa bucal. Inclusive si la comparamos con la encía adherido fija, la velocidad de recambio del colágeno gingival es mucho más alta en la encía libre particularmente. Recordar el alto contenido de ácido hialurónico en la sustancia fundamental de la encía libre, que lo dijimos al inicio de la clase.
Recuerden que la sustancia fundamental del corion, de esa encía libre, tenía glicosaminoglicanos y glicoproteínas. Los glicosaminoglicanos encontrábamos de dos tipos, los neutros y los ácidos. Y dentro de los ácidos, el más abundante, en realidad entre todos los glicosaminoglicanos, tanto neutros como ácidos, el más abundante es el ácido hialurónico, ¿sí? Pero el ácido hialurónico estaría dentro de los glicosaminoglicanos ácidos, no sulfatados. Ese glicosaminoglicano es particularmente abundante en el corion, en la sustancia fundamental de la encía libre, ¿sí? Y de hecho, se ha descrito que la encía libre sería el mayor depósito, el mayor reservorio de ácido hialurónico en todo el organismo humano. Eso es una característica, una cualidad muy importante, muy significativa. Y después recordar la actividad mitótica, que es más rápida, es más acelerada en el epitelio de unión y en el epitelio del surco. Recuerden que la tasa de renovación es de 7 días, ¿sí? La frecuencia de renovación es de 7 días en el epitelio de unión y en el epitelio circular, respecto a la frecuencia de renovación celular en cualquier punto de la mucosa bucal, incluyendo la encía libre y la encía adherida o fija, donde la renovación se establece entre 12 a 13 días, ¿sí? Y bueno, respecto a los cambios que experimenta la encía con la edad, ¿cuáles son estos cambios? En primer lugar, la red de clavijas de la encía fija y de la encía libre o marginal. Recuerden esos procesos epiteliales o esa red de procesos epiteliales o de crestas epiteliales que se interdigitaban con las papilas coriales. Esa red de clavijas epiteliales pues está descrito que disminuye con el paso de los años. Otro cambio es el grado de queratinización de la encía libre y adherida, que dijimos disminuye con la edad y disminuye también con los cambios hormonales que ocurren en la menopausia, pero ese grado de queratinización tanto de la encía libre y adherida no se ve comprometido por los cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual. Sí se ve afectado este grado de queratinización por los cambios hormonales de la menopausia y por el paso de los años. También con el paso de los años aumenta la densidad fibrilar, ¿sí? De la encía tanto libre y adherida o fija. Y se sabe además que el espesor del epitelio de unión, recuerden, aumentaba con el paso de los años. Recuerden que en los primeros años de vida, hasta los 2-3 años de vida, el epitelio de unión pues está formado por pocas capas de células. No sé si dije esto durante el segmento epitelio de unión, pero lo agrego. El epitelio de unión va creciendo en capas a medida que pasan los años, ¿sí? En un individuo adulto es ahí cuando el epitelio de unión alcanza ese número de 15 a 30 hileras de células de queratinocitos que dijimos podíamos encontrar al menos en la parte más ancha, en la zona coronal de ese epitelio de unión, ¿sí? Pero en los primeros años de vida, el epitelio de unión es delgado. ¿Por qué es delgado? Porque tiene menor número de capas celulares que no llegan a más de 3 o más de 4 hileras en la parte más ancha inclusive, ¿sí? Entonces, el espesor del epitelio de unión va aumentando con la edad, ¿sí? Ya en la vida adulta se podría decir que alcanza en la parte más ancha ese número que dijimos que oscilaba entre 15 a 30 hileras de células, ¿sí? Y bueno, eso es todo con respecto a esta clase. Muchas gracias.